Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, queridos amigos, y con todo buscador de la verdad. Hoy vamos a hablar otra vez de uno de los signos que se encuentra en el Corán como prueba de su autenticidad. Ya hemos hablado en audios anteriores de algunos otros signos, y vamos a aludir a una aleya del Corán, la 21:30, donde menciona dos puntos muy interesantes que nos van a permitir nosotros investigar un poco más respecto de la autenticidad del Sagrado Corán. El Sagrado Corán, que es el libro que nos transmitió a nosotros el profeta Muhammad, Mahoma, con él sea la bendición y la paz, y con su descendencia, hace 14 siglos. La figura del profeta, recordemos, que es una figura histórica, es una figura que se encuentra registrada en los anales de la historia. Uno puede buscar cualquier texto de historia y encontrar mencionado a la figura del profeta como un personaje histórico. Lo que no ocurre con otros profetas anteriores. Si uno busca en un libro de historia, por ahí mencionan a Jesús, a David, a Moisés, pero en realidad el registro histórico de ellos no existe como tal. Sí existe del profeta Muhammad, de Mahoma. Con él se la bendición y la paz, y con su descendencia. Incluso se pueden saber muchos detalles de su vida, que por ejemplo vivió 40 años antes de comenzar con la transmisión del Corán. Vivió 40 años en la misma ciudad, en la Meca, que no hubo un momento de su vida en el cual él desapareció, como por ejemplo pasa con Jesús. Jesús hasta los 30 años no sabemos nada de su vida, de la vida de Jesús hasta los 30 años. Aparece cuando tiene 30 años, empieza a predicar y no sabemos nada qué fue lo que vivió, dónde estuvo esos 30 años de su vida, al punto que algunos dicen, bueno, estuvo con los esenios le enseñaron, y es una persona que desarrolló un camino espiritual que le permitió llegar a ese estado en el cual realizaba milagros, portentos, caminaba sobre el agua y cosas así, y que transmitía sabiduría de un camino espiritual, lo cual pone en duda que sigamos su conexión con Dios, podríamos decir, ¿no es cierto? O la conexión a través del desarrollo de un camino espiritual, no de una profecía, como nosotros decimos. Incluso nosotros creemos que Jesús era un profeta, no hijo de Dios, pero sí un gran profeta, uno de los grandes mensajeros enviados para la humanidad. Y no dudamos de su existencia, pero cualquiera puede, digamos, buscar en textos históricos, en referencias históricas, y poner en duda ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo también pasaba con la Biblia, en las partes de la Biblia, qué partes fueron reveladas por quién. También podemos poner en duda algunas de estas cuestiones, pero no podemos poner en duda que el Corán fue transmitido por el profeta Muhammad, con él se le bendición y la paz, a lo largo de 23 años de su vida, lo transmitió. Durante esos 23 años, él tuvo la mitad de ese tiempo en la Meca y la mitad del tiempo en Medina. Cuando estuvo en la Meca, vivió una cierta persecución, ciertos momentos digamos, difíciles, donde los musulmanes eran perseguidos, el Islam era prohibido, no se le dejaba predicar así con libertad, pero cuando se traslada a Medina, establece ahí el Estado Islámico y comienza, digamos, una prédica más abierta, incluso, digamos, de una forma más establecida. Él tenía escribas de la revelación, secretarios que tomaban nota de todo lo que iba haciendo el texto del Corán, y él lo iba verificando, lo iba corroborando, lo recitaba permanentemente en público, el libro de Dios, el Corán, por lo cual podemos decir, estar con una certeza absoluta de que el texto que tenemos en árabe es el mismo que nos dejara a nosotros el profeta Muhammad.
él sea la bendición y la paz. Entonces, este es un punto importante, como también saber que la figura del profeta, que era histórica, como decíamos, que se conoce en detalle de su vida, como que él no sabía leer ni escribir. Algunos dicen que por ahí sabía leer y no sabía escribir, pero él se lo conoce como el profeta analfabeto, digamos, que no sabía leer ni escribir. En un momento en que la lengua árabe comenzaba a desarrollarse, comenzaba recién a desarrollar la parte escrita del libro. Hay muy pocos textos, libros en árabe anteriores, digamos, al Corán. Era una lengua que se desarrollaba mucho en la parte oral y no en la escrita. Incluso, digamos, en la parte oral los árabes eran maestros de la poesía, digamos, ¿no? La forma de expresarse, y apreciaban eso, apreciaban algo que fuera, que tuviera una elocuencia dulce y bella, como tiene el Corán. Por eso muchos árabes se sentían atraídos, incluso muchos de los incrédulos no creían en el profeta, pero les gustaba escuchar el Corán, les gustaba escuchar esa melodía que tiene el Corán, esa entonación que tiene tan bella. Y sin embargo, aunque había muchos profetas, poetas, quiero decir, en esa época, el profeta detestaba la poesía, no apreciaba en realidad la poesía, porque generalmente la poesía se dedicaba a cosas vanas, inútiles, perdían el tiempo elogiando cosas que son de este mundo, mundanales, y no tenían en una prosa muy bella, no tenían aspectos espirituales, y el profeta siempre estuvo interesado en los aspectos morales y espirituales, digamos, ¿no? Entonces él decía que no era profeta, no era poeta, y no quería comparar el Corán con una poesía, con una mera poesía. Aún así desafió a los poetas de su momento a traer algo similar al Corán, en muchos aspectos. Después vamos a hablar en otro momento de ese punto. Pero hoy, como decíamos, la ley 21:30 dice, ¿acaso no ven los incrédulos que la creación formaba un todo homogéneo y nosotros la expandimos, la extendimos, la separamos las partes? Digamos. Y dice, y sacamos a todo ser vivo del agua. Dos puntos muy importantes, muy interesantes, digamos, para analizarlo desde el punto de vista científico, ¿no? La creación, dice, y se comienza desde un punto homogéneo, un punto de masa comprimida donde todas las cosas estaban unidas en un punto, y que Dios lo expandió, los separó las partes, separó esas cosas que estaban unidas, en un punto las separó. Fíjese qué alegoría con el Big Bang, ¿no? Si bien actualmente los científicos empiezan a poner un poco en duda las cuestiones del Big Bang y empiezan a ver, a decir, bueno, no, existen otros posibles teorías. Durante décadas nos vienen hablando de que el Big Bang es el momento del surgimiento de este universo. Y aunque haya dudas al respecto en este momento y algún otro tipo de teoría de las cuerdas y todo lo demás, incluso así uno podrá encontrar en otras partes del Corán alusiones a algunas cosas similares a esta. En otro momento también las buscaremos y se las expondremos. Pero ahora voy a decir solamente esto, como una persona que era analfabeta, que vivió toda su vida en una pequeña ciudad del medio del desierto, en una ciudad que era, digamos, había bastante incultura, digamos, eran incultos, no tenían libros, no tenían bibliotecas, no tenían sabios, no tenían escuelas, no tenían nada de eso. Era un lugar de paso, de visita de caravanas, nada más, que venían a visitar el templo construido por Abraham en la Meca. Ese era el punto importante de la Meca, ¿no? Que venían de distintos lados a visitar ese lugar. Y como, sin embargo, el Corán menciona un punto hace 14 siglos que la ciencia
podríamos decir, corrobora, por lo menos la ciencia todavía no ha rechazado, que es el surgimiento de toda la creación a partir de un punto, donde las cosas se separaron, lo que sería el Big Bang, y que la vida surgió del agua. Quizás alguno diga, bueno, una persona del desierto entiende que el agua trae vida. El Corán lo menciona montones de veces. Una persona del desierto entiende, vive en un lugar desértico y entiende que el agua es fuente de vida. Pero eso también es una cuestión científica, podemos decir, ¿no? Toda la ciencia que habla del evolucionismo y que sostiene el evolucionismo, a veces lo sostiene un poco con alfileres, un poco de prepo, desde ya. Toda la teoría evolucionista está sostenida en el aire, un poco de prepo, pero sin embargo reconoce el surgimiento de la vida en lo que sería un cultivo, un caldo orgánico, el surgimiento de la vida en un líquido, el surgimiento de la vida en el agua. Lo cual es importante que el Corán lo menciona así. Todos sacamos toda vida del agua, un poco como que estuviera avalando esta teoría evolucionista. Si nosotros pensamos en que la vida surgió del agua y se trasladó luego a tierra firme, ese traslado, si lo ponemos a pensar, no podría llegar a ser de otra manera que a través del designio de Dios. Porque en un medio como el agua, un organismo vivo está tranquilo, se desarrolla sin ningún tipo de problema y no tiene como necesidad de apartarse de ese medio e ir a tierra firme donde por ahí se deseca y termina muriendo. Entonces, el hecho de que los seres vivos hayan surgido del agua y se hayan trasladado luego a la tierra firme, como dice en la teoría evolucionista, es también prueba de la existencia de Dios, sin lugar a ninguna duda. Bueno, menciono esto respecto del Corán, como decíamos antes, para que ustedes lo piensen, para que ustedes lo analicen. Yo no les estoy diciendo el Corán es la palabra de Dios. Yo les estoy diciendo el Corán es el libro que nos transmitió a nosotros el profeta Muhammad. Con él sea la bendición y la paz y con su descendencia. Eso es lo que es, digamos, certero, seguro. ¿Es la palabra de Dios? Ustedes deberán averiguarlo por cuenta propia, por cuenta de ustedes. Porque esta es parte del camino espiritual. Buscar qué es auténtico, qué es verdadero, qué es real y qué no lo es. Qué es una fantasía y qué es un cuento con enseñanzas, pero que en realidad no es auténtico. Esto debemos buscarlo nosotros por nuestra propia cuenta, porque ese es el trabajo del buscador de la verdad. Yo siempre me dirijo al buscador de la verdad. No importa de qué religión sea, buscador de la verdad. Esto es para ti, es para que lo pienses, para que analices y pienses y digas, tengo un elemento más para pensar si aquí está la verdad o no. Eso lo veremos, eso lo verán ustedes. Yo no puedo hacer ninguna cosa, no puedo forzarlos a creer en absoluto. Y el Islam ordena que no hay imposición en fe. El Corán dice no hay imposición en fe, así que la fe no se puede imponer y no se puede imitar. La fe se tiene que alimentar a través de observaciones y reflexiones. Y por eso les dejo esta observación para que ustedes reflexionen. Me despido, mi nombre es Abdallah Yusuf, mi nombre civil es Néstor Pagano, este programa es El Pabilo, y nunca les digo, pongan me gusta, pónganlo a compartir para que esto se difunda, si quieren. Los dejo, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.